Son las 10:26 de la noche de este viernes 10 de enero. Ya está pasando la hora muy rápido. Bueno, quizás usted sea un trinitario. Yo recuerdo que en una iglesia que visité por acá, por estos lados, conversando con los hermanos del grupo de adoración, le manifestaba que en Venezuela, pues también éramos parte del grupo de adoración de la iglesia. Entonces ellos nos dijeron que pues para el grupo de oración era muy importante que los que fuesen a formar parte fuesen trinitarios. Y no era que nosotros quisiéramos ser parte del grupo de adoración, realmente no lo queríamos. Era una conversación que teníamos con ellos. Pero hay un problema con la Trinidad. Y el problema que yo encuentro con la Trinidad está en el planteamiento que hace la Iglesia Católica de cómo entender la Trinidad. Yo soy un triunitario, porque yo creo que Dios es uno. Y la Iglesia Católica dice que en su catecismo dice que Dios es tres personas verdaderamente independientes. Usted tiene que buscar el catecismo para que vea que dice que son tres personas verdaderamente independientes que se reúnen en la deidad. Y esto es, por no ser exagerado en la definición, pero esto es difícil de comprender. Sobre todo porque contradice el Shema, contradice el más importante de los mandamientos entregados al pueblo judío, y es de que Dios es verdaderamente uno. Ahora, hay algunos versículos en nuestras escrituras que parecieran justificar la Trinidad. Uno de ellos es el que aparece en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Yo lo que digo es que la Trinidad no existe, la triunidad sí. Es decir, Dios se manifestó de tres maneras diferentes, pero sigue siendo Dios. Y no son tres dioses verdaderamente independientes, es un solo Dios. La definición católica, pues, viene precisamente porque la Iglesia Católica es Babilonia y ellos son promotores de los multidioses, pues, ¿no? Ellos han heredado el panteón multidios desde los tiempos más ancestrales de nuestra historia. Pues la Iglesia Católica no es cristiana, la Iglesia Católica es mariana, pero además es que es, bueno, quizás la religión que más dioses tiene. Tiene un poco más de 7.000 santos reconocidos. Y además de eso, pues están todos aquellos que son reconocidos como dioses porque la gente le asigna un poder. Y la Iglesia Católica nunca desmiente esto. Bueno, la Iglesia Evangélica se ha hecho parte de la promoción de la Iglesia Católica en cuanto a la Trinidad. La Iglesia Católica cree en la Trinidad y esto es en cierta manera lógico porque la Iglesia Evangélica es hija de la Iglesia Católica. La Iglesia Evangélica viene del cisma que hubo con Martín Lutero en el siglo XV. De tal manera que no podemos esperar otra cosa, pero yo creo que hay una iglesia verdadera que no es del siglo XV, sino que nació en el siglo cero, no uno, sino el siglo cero, cuando el Señor estaba en sus 30 años de edad iniciando su ministerio. Cuando empezó a recoger a los discípulos, cuando iba caminando y llamaba a uno y a otro, empezó a formar la iglesia. En ese momento nace la iglesia tiene su origen en ese momento, no en el siglo XV, no por la confrontación de Martín Lutero con el Papa.
El problema que nosotros hallamos acá en Primera de Juan 5:7 es el siguiente. Este texto dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Aquí comienza el problema. Verdaderamente comienza el problema porque esto lo que está tratando de llevarnos es a coincidir con la Iglesia Católica en que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son tres dioses verdaderamente independientes que se reúnen para formar la deidad. Eso no es así, eso es falso. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son Dios, un solo Dios, el único y verdadero Dios. No hay otra manera de verlo, porque si lo vemos de otra manera, estamos ofendiendo directamente a Dios, porque Él fue quien dio el Shema. El problema que hallamos acá es el siguiente. Es necesario que haya testigos en el cielo. Fíjense lo que dice el verso. Dice que tres son los que dan testimonio en el cielo. Yo le pregunto, ¿es necesario que haya testigos en el cielo? Es decir, reformulando la pregunta, ¿necesita el cielo que le den testimonio acerca de todo aquello que precisamente se originó en el mismo cielo para dar a conocer la obra del ungido? Dios tuvo una estrategia decidida en los cielos para aplicarla en la tierra. Así que necesitan los cielos del testimonio de lo que el Padre hace en la tierra. ¿No lo saben ellos primeramente antes que nosotros? ¿O será que Dios le esconde las cosas a la gente, a los que están, perdón, a los que habitan en el cielo, a los habitantes del cielo, le esconde a ellos las cosas que Él va a hacer en la tierra? Yo no creo que sea así. Yo creo que allá todos deben saber lo que el Padre hace. Este texto es citado por los trinitarios para defender su dogma de que hay tres dioses verdaderamente independientes que se reúnen para formar la deidad. Quizás haya sido esta expresión de Juan el apóstol que se la adjudica a Juan el apóstol, pero que no es de Juan, la que justificó una doctrina trinitaria que se vio apoyada por el uso del arameo arcaico de la expresión Elohim, que por cierto nunca debió haber sido usada la expresión Elohim porque no es una expresión que defina a Dios Todopoderoso, sino es una expresión que se usaba para hablar de los dioses, porque Elohim es un plural, significa dioses. Sin embargo, estudios o estudiosos sostienen que la sección B del texto que acabamos de leer no aparece en los manuscritos más antiguos, sino que fue añadido en fecha posterior. ¿Cuál es la sección B? Aquella que dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son. Los estudiosos sostienen que lo que decía este texto inicial era porque tres son los que dan testimonio. Tres son los que dan testimonio, no en el cielo, sino tres son los que dan testimonio. Lo que fue añadido es en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son. Bueno, eh, el comentario bíblico Moody, que es uno de los comentarios más prestigiosos que hay, dice, el texto en ese versículo debería decir como en RBR, porque tres son los que dan testimonio porque tres son los que dan testimonio. El resto del versículo dice es espurio. Ni un solo manuscrito contiene la añadidura trinitaria. Antes del siglo XIV, fíjense que estamos hablando de un poquito antes de que Lutero se levantara. Ningún manuscrito contiene la añadidura trinitaria antes del siglo XIV y nunca se cita el versículo en las controversias trinitarias en los primeros 450 años de la era cristiana. Los tres testigos necesarios son el espíritu, el agua y la sangre. Esto es lo que dice el comentario bíblico Moody. Por su parte, el comentario exegético y explicativo de la Biblia de Jamieson, Fawcett y Brown dice, los únicos manuscritos griegos que sostienen en alguna forma las palabras son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno. Estos tres manuscritos son el Montfortanius de Dublín, copiado de la Vulgata, el Rabianus, copiado del Polígloto Complutense, cuyo texto precisamente aparece escrito a mano en el borde de la página que corresponde a este texto, y el Otovianus, copiado del latín,
que acompaña al texto. Los manuscritos más antiguos de la Vulgata lo omiten, siendo el Visamburgense del siglo VIII el más antiguo que las contiene. El texto de los que dan testimonio en el cielo fue, según Jamieson, Fawcett y Brown, añadido a finales del siglo VIII en la Vulgata latina, siendo inicialmente copiado al borde para añadir sentido al texto. Es interesante el comentario de Jamieson, Fawcett y Brown que sigue, esto que voy a leer ahora. El testimonio, sin embargo, pudo ser dado a los hombres solo en la tierra. Este es el tema principal, porque el testimonio no era necesario en el cielo, el testimonio era necesario en la tierra. Entonces, el testimonio, sin embargo, pudo ser dado a los hombres solo en la tierra, no en el cielo. El comentario, pues, que insertó en el cielo es impropio, dice Jameson, Fawcett y Brown. Es en la tierra donde el contexto evidentemente requiere que el testimonio de los tres, o sea, el espíritu, el agua y la sangre, sean dados. El término Trinidad, oiga bien, el término Trinidad no aparece en la Sagrada Escritura y solamente ocurre por primera vez en el siglo III en el Tertuliano Adversus Praxeam. ¿No? Ahí es donde comienza a correr el tema, porque empezaron a usar este texto a partir del siglo III. Bueno, el manual bíblico de Unger menciona acerca de Primera de Juan 5:7 lo siguiente. El versículo 7 no aparece en los mejores y más antiguos manuscritos y debe ser omitido. El testimonio de la persona y de la obra del ungido es triple y consistente. Por lo tanto, hay tres testimonios: uno del espíritu, uno del agua y uno de la sangre. Y estos tres concuerdan. El testimonio de tres, dice ellos, ni siquiera de uno, fue necesario en la tierra, pero no en el cielo, porque de allí vino. Los que dan testimonio acá en la tierra son el espíritu, el agua y la sangre. En el cielo no hace falta el testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu. La razón por la que concuerdan es que los tres aparecen en un momento en que la persona de Yeshua como hombre debía necesariamente ser reforzada por el testimonio de arriba. O sea, el Señor necesitaba el apoyo de arriba para que la gente creyera su obra. Sin embargo, los tres dan testimonio a los hombres, no a los habitantes de los cielos, de las alturas. Algunos estudiosos sostienen que los tres fueron ubicados en el comienzo y al final de la obra del Señor. Pues, es decir, los tres, ¿no? Estamos hablando del espíritu, del agua y de la sangre. Los tres fueron ubicados al comienzo y al final de la obra del Señor. Se refiere esto al bautismo de limpieza que ocurrió en el río Jordán, cuando en un único momento, el espíritu y el agua se unieron para un fin. Porque recordemos que en ese momento, cuando el Señor fue bautizado por Juan, del cielo bajó el Espíritu en forma de paloma. Y su cuerpo mojado, porque acaba de salir de las aguas, se posó el Espíritu Santo de Dios sobre él. Luego, al finalizar su obra, después de ser apresado por la guardia del templo, el Señor Yeshua comenzó a padecer en su carne el horror del castigo que injustamente le estaban imponiendo. Varas que lo golpeaban por todas partes, látigos con varias tiras que terminaban en acero y desgarraban su carne, una lanza, una corona de espinas y clavos que fueron enterrados en sus manos y pies. Derramaron la sangre que era necesaria para lavar los pecados de la humanidad. Esa sangre testifica de su obra y de la necesaria reconciliación. Y qué bonito es presumir que quien sostenía el cuerpo del Señor ahí en la cruz, pues era el Espíritu Santo. Algunos de los más prominentes investigadores sostienen que el verso 7 fue incluido posteriormente para justificar la doctrina babilónica de la Trinidad. El texto debe decir así: este es Yeshua el ungido, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Así que para poder colocar la tríada
católica de la Trinidad inventaron que en los cielos era necesario el testimonio y pusieron a dar testimonio en los cielos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Todo esto para poder justificar su doctrina babilónica de que Dios es tres personas verdaderamente independientes que se unen para ser Dios. Y de paso, ni el Padre ni el Espíritu Santo pueden ser personas, porque ellos son espíritu. El único que puede ser persona es el Hijo, porque es como nosotros, un humano. Ni el Padre ni el Espíritu Santo podrían llegar a ser personas. Pero esto no lo aclara la Iglesia Católica porque no lee.